Levante su mano y digámosle: Señor, gracias. Gracias, Jesús, por permitirnos estar aquí para adorarte, para bendecirte, porque nos has dado, Señor, tanto a cada uno en lo individual, en lo personal, en lo familiar, en nuestro trabajo, en el fruto de nuestras manos. A todos nos has dado en abundancia, con generosidad. Y queremos agradecerte principalmente por nuestra salvación, por Cristo que está en nuestro corazón, por el Espíritu Santo. Y en esta mañana, Señor, no venimos solamente con una petición: que nos envíes tu palabra, que nos envíes ese maná del cielo fresco, para que tu Espíritu Santo nos hable. Y pedimos en el nombre de Jesús que tú te manifiestes. Por lo demás, queremos solamente adorarte, bendecirte y darte todo el honor y toda la honra, toda la gloria, y darte gracias por todas tus bondades. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse los que están de pie. Esta mañana venía a mi mente muchos pasajes de la Biblia en los cuales existe un costo en seguir a Jesús. Hay un costo porque la salvación ciertamente Él la dio, Él la compró, nos la otorgó. Por la salvación no pagamos nosotros absolutamente nada, porque dice la Biblia: por cuanto todos pecaron, todos estaban destituidos de la gloria de Dios. Está hablando de la humanidad entera, empezando con Adán hasta el último, todos. Pero el sacrificio que el Cordero de Dios, Jesucristo, hizo por nosotros, y el lugar que Él tomó por nosotros, compró nuestra salvación. Entonces ahí nosotros no tenemos nada que ver, nada, absolutamente nada que ver. Es la pura gracia y la pura misericordia del Padre que nos dio a Cristo. Pero después que somos salvos, hay un costo que pagar. El costo de seguir a Jesús. Hay un costo por obedecer. Obedecer no es fácil. Pero hay cosas que nosotros debemos de hacer delante de Dios, que Dios no va a hacer por nosotros. Hay cosas que solamente tú y yo podemos hacer. Y cuando llegamos al límite de lo que Dios nos pide, entonces Él va a hacer lo que tú y yo jamás podríamos hacer. Así que quiero que me acompañe, por favor, a Lucas capítulo 9. Y yo quiero que veamos, el tema es el costo de seguir a Jesús. Si usted quiere acompañarme en la pantalla, también estamos proyectando Lucas capítulo 9. Y dice así el verso 57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Repita conmigo el verso. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Hay muchos que prometen. Diga conmigo: hay muchos que prometen. La Biblia dice que cuando nos acerquemos a la casa de Dios, vayamos y escuchemos antes de hablar. Que no seamos precipitados para venir delante de Dios y prometerle algo y luego no cumplirlo. Es mejor que escuchemos y luego le pidamos a Dios que nos conceda peticiones y que nos conceda fuerza de voluntad. Oiga lo que le estoy diciendo. Esta palabra es muy conocida, especialmente en algunos grupos, ¿verdad? Alcohólicos anónimos, drogadictos anónimos,
marihuanos anónimos, etc. Habla mucho de fuerza de voluntad. Pero usted sabe que la Biblia dice que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía. Y usted sabe que nosotros tenemos una voluntad propia. Dios no hizo robots. El Dios que nosotros tenemos hubiera podido hacer un universo perfecto. Él hubiera podido hacer un universo, hermano, en el cual Él hubiera puesto al hombre y a muchas criaturas en diferentes lugares, planetas y galaxias, donde Él dijera, los voy a programar para que me amen y todo sea perfecto. Él hubiera podido hacerlo. Pero como Él es perfecto, dijo, no, yo les voy a dar voluntad para que ellos escojan amarme, para que ellos escojan servirme, para que ellos escojan seguirme. Y fue a tal grado que aún a los ángeles les dio esa opción. Porque la Biblia dice que aquel querubín, aquel adorador, aquel que guardaba los secretos de Dios, también le dice que lo hizo perfecto en todos sus caminos, pero no le quitó la voluntad. Y dice que este ser comenzó a hacer contrataciones, comenzó a hacer negocios extraños, y se convenció a la tercera parte de los ángeles que lo siguieran. O sea, pues de que Dios aún a los ángeles les dio la oportunidad. Yo les he dado un cielo perfecto, los he hecho perfectos, espíritus hermosos, llenos de bondad, de amor. Pero les voy a dar la oportunidad que si no quieren estar aquí en el cielo, busquen a dónde irse. Y ciertamente así lo hicieron, ¿no? La tercera parte. En cuanto a los ángeles, yo creo que los ángeles ya fueron probados. Y los que se quedaron con Dios están eternamente con Dios. Yo no creo que sigan cayendo ángeles. Los que cayeron de un solo. Y la mayoría de los ángeles se quedaron con Dios. A ver, un matemático por ahí, si la tercera parte de los ángeles se vinieron con el diablo, que ahora es el adversario, quiere decir que un 75 se quedó allá, ¿no? A ver, el 66% dice aquí un matemático. La mayoría, pero una buena parte de los ángeles cayeron. Ahora, cuando Dios hace al hombre, le da la misma opción, le dice, de todo lo que ves aquí, puedes comer, de todo lo que ves, de los frutos, de los árboles, menos del árbol que se llama el árbol de la ciencia, del bien, del conocimiento, de la ciencia del bien y del mal. De ese no puedes comer, porque ciertamente el día que comas de él, ¿qué le dijo? Morirás. O sea, se lo advirtió. Pero ya sabemos toda la historia, que Eva vino, fue engañada por la serpiente y luego ella le dio de comer a su marido. Y luego, he ahí los resultados, una humanidad caída. Dice que por un hombre entró el pecado al mundo, o sea que el mundo era un mundo, este mundo era un mundo sin pecado, no había pecado. Pero es interesante que desde que Adán come, fíjense que no desde que Eva come, sino que desde que Adán come, dice la Biblia, por un hombre, no dice por una mujer, dice por un hombre entra el pecado al mundo, y con el pecado que entra, la muerte. O sea que Dios había hecho un mundo, había hecho un hombre a su imagen, a su semejanza, que no iba a morir. Es más, había un árbol ahí que era el árbol de la vida, que me imagino que ese árbol aparece en Apocalipsis otra vez, nuevamente, si leemos la Biblia, al final aparece el árbol de la vida, y ese árbol estaba ciertamente para que el hombre lo comiera en el momento que Dios le dijera, para no morir, para seguir viviendo por milenios y por milenios. Pero el hombre decide por optar no seguir los mandamientos de Dios, y luego el Cordero de Dios aparece, Jesucristo,
el segundo Adán. Porque si por un hombre entra la muerte a este mundo, dice que por el segundo Adán entra la vida y la vida eterna. Y dice que el primer Adán fue una alma viviente y el segundo Adán es un espíritu que da vida, que vivifica. Por eso cuando alguien recibe a Jesucristo como su Salvador, pasa de muerte a vida. Amén. Entonces dijimos, Dios hubiese podido hacer un universo perfecto, pero Él dijo, no, voy a darle a todos la opción de seguirme. Luego viene el Señor Jesucristo y en el capítulo 9 de Lucas, el Señor va caminando y alguien se le acerca y le dice y le promete, es que ahí está los que prometen, ¿verdad? Le dice, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Veamos la respuesta de Jesús. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Imagínense, Jesús no tenía casa. Diga conmigo, Jesús no tenía casa. En otras palabras, Jesús era homeless. Por eso es que nosotros, hermano, podemos ver a Jesús en todos lados. Por eso el Señor al final, cuando nos presentemos delante de Él, va a decir, estuve enfermo y me visitaste. Estuve preso y me fuiste a ver. Y muchos dirán, ¿cuándo, Señor? Tuve hambre y me diste de comer, pero ¿cuándo, Señor? Y Él les va a decir, por cuanto lo hiciste con uno de mis pequeñitos, lo hiciste conmigo. Entonces Jesús era homeless, no tenía casa. ¿Sabes para qué? Para que tú y yo ahora tengamos una. O sea, Él se despojó de su gloria para darte a ti y a mí la gloria de Él. Ese es el acto de no ser egoísta. Es el acto de desprenderse. Es el acto del amor. Por eso, hermanos, la Biblia es muy clara cuando dice viva la fe, viva la esperanza y viva el amor, porque necesitamos fe. ¿Sabe por qué necesitamos fe? Porque la Biblia dice sin fe es imposible. Entonces, mientras estamos en este cuerpo, en estas limitaciones, necesitamos fe para agradar a Dios. Necesitamos tener esperanza para poder seguir adelante, para que aunque vengan los vientos, las mareas, los problemas, tú y yo tengamos esperanza juntamente con la fe y podamos seguir al blanco que es Cristo. Lo necesitamos, es esencial. Pero también necesitamos el amor. ¿Por qué el amor? Porque el amor cubre multitud de pecados, no solo los nuestros, sino los de nuestro prójimo. Porque ciertamente nosotros hemos pecado contra nuestro prójimo como nuestro prójimo ha pecado contra nosotros. Dice en Mateo 18 que perdonemos a aquellos que nos han ofendido, así como nuestro Padre nos ha perdonado a nosotros. Entonces, si Dios nos ha perdonado a nosotros, ¿quiénes somos nosotros para negarle el perdón a alguien? Y el Señor Jesucristo dice, porque si ustedes no perdonan, vuestro Padre no los va a perdonar tampoco. Entonces, hermano, necesitamos amor para cubrir los pecados de los demás y para que los demás cubran los pecados nuestros. Amén. Entonces quiere decir que un día, cuando el Señor venga en su segunda venida con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ya no vas a necesitar fe, ya no vas a necesitar esperanza, porque lo vas a ver. Amén. Hoy necesitamos fe, porque no hemos visto a Cristo físicamente, pero por la fe sabemos que Él está aquí. ¿Cuántos creemos que Él está aquí? ¿Cuántos lo podemos sentir? ¿Sabe? Porque usted tiene fe.
y porque yo tengo fe. Por eso lo podemos sentir. Es algo espiritual, para eso nos sirve la fe. Pero ya cuando lo tengamos enfrente, ¿vamos a necesitar fe? Ya no, la fe ya no va a ser necesaria. Cuando llegues delante del Señor y te diga, siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel y en lo mucho te voy a poner, ¿vas a necesitar esperanza? Ya no. ¿Pero qué sí vamos a necesitar? Amor. Porque la Biblia dice, Dios es amor. Y Él ha derramado su amor en nuestros corazones para que ese amor eche fuera, ¿qué? El temor. ¿El temor de qué? De muchas cosas que pueden pasar. Hoy mucha gente y aún nosotros tenemos temores, ¿o no? ¿O hay alguien que aquí no tiene temores? El salmista David, cuando escribió sus salmos, habla del temor. Dice, Señor, tengo temor, líbrame del temor. Vaya, y eso David, el dulce cantor de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios. Dice el salmista, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿De quién temeré? ¿Qué podrá hacerme el hombre? Pero quiere decir que si Él dice de quién temeré es porque en algún momento tuvo miedo, ¿no? ¿Y acaso nosotros no tenemos miedo a veces? ¿O usted es un gran valiente que nunca tiene miedo? ¿Acaso no tenemos a veces temor de decir, Señor, ¿y qué tal si me quedo sin trabajo? Señor, ¿qué tal si no puedo pagar mis deudas? ¿Acaso no hay temores a veces? Claro que los hay. Pero es ahí que el temor de Dios echa fuera, el amor de Dios echa fuera todo el temor negativo. Porque hay un temor que es bueno, pero es un temor reverente, ¿verdad? Que temamos al Señor, que tengamos reverencia al Señor. Pero cuando dice que echa fuera el temor, son esos temores que nos atormentan por momentos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué me va a pasar mañana? ¿Qué voy a hacer para ahorrar para mi jubilación? Cuando no sabes tan siquiera si te vas a poder jubilar. Digo esto porque ¿qué tal te lleva el Señor antes? Pues ya no hay necesidad de dinero para jubilación, ¿no? ¿Y sabe por qué si sube? Y alguno dirá, ay, no sea tan negativo, pastor. No, pero si de todas maneras el apóstol Pablo lo dijo, si para Él vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Claro, a veces es fácil decirlo así, pero ya verla venir, como dice, ¿verdad? Ahí es otra cosa también. Pero ahí entra la fe. Y ahí te sirve la esperanza. Porque cuando alguien parte con el Señor, ¿va a necesitar la fe y la esperanza después? Ya no. Pero entonces debemos de pedirle al Señor que nos llene de amor. Porque dice, viva la fe, viva la esperanza, viva el amor, pero el mayor de todos estos es el amor. Entonces, para seguir a Jesucristo necesitamos fe, necesitamos esperanza, pero necesitamos amor. Acordémonos lo que el Señor le dijo a la iglesia de Éfeso. Yo conozco tus obras, buenísimas tus obras. Yo conozco cómo haces, cómo conoces la palabra, cómo identificas a los que dicen ser apóstoles y no lo son, los pruebas y los hallas mentirosos. Pero tengo algo contra ti, le dice, que has dejado tu primer amor. Entonces, para seguir a Jesús necesitamos decisión, fe, esperanza, pero amor, primeramente. Jesús le dice, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Fue su respuesta. Pero en cambio el Señor llama también. Oiga esto, diga conmigo, el Señor llama. Hay unos que prometen, ¿verdad? Pero hay a otros que el Señor los llama. Y vaya conmigo, ahí mismo en Lucas 9:59. Dice, y Jesús dijo a otro,
sígueme. Y él le dijo, Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. ¿Qué le está diciendo? Fíjese, Jesús da llamados. Hay gente que tiene llamado de Dios y simplemente lo está ignorando. Hay gente que Dios los ha llamado a proclamar el reino de Dios, pero ellos están muy ocupados en sus negocios, están muy ocupados en su estudio, están muy ocupados en muchas cosas. Pero el Señor está llamando. La excusa de este personaje, o el razonamiento de este personaje hacia Dios, es: déjame que primero vaya y entierre a mi papá. ¿Será que yo antes pensaba, cuando leía esto, cuando estaba yo adolescente, yo decía, pero qué raro eso que el Señor le dice que deje que los muertos entierren a sus muertos? Yo no entendía. Me parecía hasta ruda la respuesta de Jesús. Y yo decía, pobrecito, quizá el ataúd, yo me imaginaba un ataúd ahí y que el Señor no quería que fuera a enterrar al papá. Y no es eso lo que el Señor le está diciendo. Lo que el Señor le está diciendo es: ve y atiende mi llamado hoy, que es de día, hoy que puedes trabajar, hoy que tienes fuerzas, hoy que tienes tiempo, hoy que te estoy llamando, ve y haz mi trabajo. Deja que los muertos entierren a sus muertos, porque quizá el papá no tenía interés de conocer a Dios, mucho menos de seguir a Jesús, y el hijo no lo iba a convencer ni lo iba a convertir, era Dios. Por eso hay una promesa en la Biblia que dice: cree tú y luego toda tu casa será salva. Le está diciendo el Señor a ese personaje: tú ven acá, sígueme. Y yo te prometo que el resto yo lo voy a hacer por tu padre, por tu madre, por tus hermanos. Porque imagínense, ¿qué tal el papá levantaba pesas? Comía bien, dormía 8 horas. Estaba en buena juventud. ¿Cuándo se iba a morir? Y él estaba esperando que el papá se muriera para luego seguir al Señor. E ignoraba que Jesús iba a estar nada más 3 años y medio en la tierra. ¿Cuándo lo hubiera seguido? Porque nosotros no conocemos los pensamientos de Dios. Por eso cuando Dios nos dice que hagamos algo, vayamos y hagámoslo. No razonemos tanto, vayamos y obedezcamos al llamado de Dios. Cuando digo no razonemos tanto, no es que no planeemos, no es que no pensemos en qué es lo que vamos a hacer, sino que aparte de planear y hacer lo que tengamos que hacer, no nos olvidemos del llamado que Dios nos dio. Y no pongamos excusas para seguir al Señor. A eso se está refiriendo el Señor. Le está diciendo: tu padre ahorita está en los negocios de los muertos, en los negocios de los que no me buscan, de los que no ven la luz. Ahí déjalo. Ve tú y haz lo que yo te estoy diciendo que hagas. Pero obviamente hay muchos que no entienden, ¿verdad? Y que Dios tenga misericordia de nosotros y que nosotros no seamos así, sino que nosotros seamos de los que le digamos: Señor, heme aquí, envíame a mí. Veamos entonces otro punto. Veamos a los que se excusan. Hay de todo, ¿verdad? Hay de todo, diga conmigo. Hay unos que se excusan. Y dice el verso 61, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Fíjese. Luego viene el Señor y le responde: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios.
¿Qué le está diciendo este personaje? Señor, mira, te voy a seguir cuando cumpla 60 años, Señor. ¿No ha oído gente usted así? Yo he oído gente así. Yo he oído gente que dice, a mi casa llegaba una persona, y me acuerdo que en una ocasión, platicando con uno de mis hermanos, mi hermano Juan Carlos, mi hermano pues se ha caracterizado de que él siempre ha servido al Señor. Yo recuerdo desde que él era muy jovencito, él servía en los discipulados, él era aquel amor de servir a Dios. Y recuerdo que llegó una persona mayor que él y le dice, mira, le dice, te admiro, le dice que tan jovencito y tú cómo buscas a Dios. En ese tiempo yo creo que mi hermano tenía como unos 17 o 18 años. Claro, yo estaba, imagínense, pequeño. Yo solo escuchaba con las antenitas paradas las conversaciones, ¿verdad? Y me acuerdo que le dice a este personaje, te admiro cómo de muy joven buscas a Dios. Pero sabes, le dice, yo también quiero servir a Dios, pero cuando cumpla 50 años, entonces yo lo voy a servir. Y en ese tiempo, pues él quizá tenía unos sus 20 y tantos de años. Y yo me ponía a pensar, 50 años, decía yo. ¿Cuánto tiempo va a pasar? No me lo podía ni imaginar. Pero ¿quién sabe cuánto va a vivir, pues? ¿Quién sabe? Este personaje le decía, cuando cumpla 50 años, ¿quién sabe si los iba a cumplir? El tiempo era ya, el tiempo era no poner excusas. El tiempo era para decirle, Señor, aquí estoy. Incluso la Biblia dice, ¿verdad? No te olvides de tu Creador en los días de tu juventud, para que cuando ya seas viejo, para que cuando ya seas avanzado de edad, no digas que en tus días no tienes contentamiento. Entonces, servir a Dios en la juventud es una gran ventaja. Bueno, otros dirán, hermano, pero yo ya no estoy joven, ya no tengo 20 años, pero tienes 30. Todavía estás jovenazo. ¿Ah? Pero tengo 35, 40, 45, no importa, todavía estás joven. Ya no estás de un quinceañero tampoco, ¿verdad? Ya no estás de 20, pero tienes vida. Y estos años se los puedes dar al Señor. Porque va a llegar un momento en la vida que eso lo va a enfrentar todo ser humano. Todo ser humano que Dios le permita vivir muchos años, que ya no va a poder. ¿Cuántos dicen amén? ¿No ha conocido usted personas que cuando usted estaba pequeño, adolescente o joven o muchacho, los veía que veían los partidos de fútbol, que el mundial y que vamos aquí, y hablaba que las noticias, y una persona activa, ¿no? Pero pasan los años y usted ve a ese personaje después ya llegando a los 80 y tantos de años, ¿ya lo ve igual? Ya le dice, don fulanito, veamos el partido del mundial. Ah, ya no. Ya, y usted dice, ya no le gusta. Ah, ya no. Mire, fulanito, vamos a comer tal cosa que a usted le fascina. Ah, ya no. ¿Ah? Porque llega un momento en la vida en que las cosas van pasando. Por eso dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, en los días en las que todavía tiene fuerzas. Porque también conozco ancianos o ya gente de edad que son energéticos, que tienen sus 70 y tantos de años, pero parece que tuvieran 50. Les pasa lo que dijo este personaje, Caleb, ¿no?
Caleb le dijo eso a Moisés. Le dijo, mira, cuando entramos a la tierra prometida, mi señor Moisés me dijo que ese monte era mío. Y allá hay un montón de gigantes. Pero yo necesito, le dijo a Josué, que tú ahora eres el líder, me des autorización para que yo y mis hijos vayamos y tomamos nuestra heredad. La tomemos. Y le dijo, porque aunque tengo 80, soy como uno de 40, le dijo. O sea que era avanzado de edad, pero tenía la vitalidad. ¿Sabe por qué? Porque ese anciano o ese hombre había servido a Dios desde su juventud. Cuando entraron a la tierra prometida, fue de los primeros que dijeron con Josué, sí podemos ganar, aunque son gigantes, sí podemos entrar, creámosle a Dios. ¿Por qué? Porque tenía fe, tenía esperanza y tenía amor a Dios. Llegó a viejo, llegó con una vitalidad tremenda. Pero eso no quiere decir que las fuerzas se acaban. Vemos a un Jacob ya acabado, ¿verdad? Ya viejito, hasta murió rodeado de sus hijos, una gran bendición. Y la gran bendición que tuvo Jacob es que aunque ya no podía pero ni pararse, le pidió a sus hijos, por favor hijos, ayúdenme a sentarme en la cama. Le trajeron el bordón de él y sobre su bordón dice que adoró a Dios y luego se murió adorando a Dios. Pero mire, por eso nunca es tarde. Porque Jacob es un ejemplo muy clásico para aquellos que dicen, ay, pero si yo no busqué a Dios en mi juventud, pues Jacob tampoco. Jacob le costó mucho. Incluso cuando llega con el faraón, que se lo presenta a José, faraón, mi señor, voy a traer a mi padre. Y cuando llega ante Faraón, Faraón lo vio y le dijo, ¿cuántos años tienes? Porque lo vio un poquito acabado. Porque la vida de Jacob no fue una vida fácil. Yo me imagino que Jacob aparentaba más edad de la que tenía. Pero más sin embargo fue un hombre que bendijo a sus hijos antes de morir. Y un hombre que murió adorando a Dios. Nunca es tarde, hermano. No importa la edad que tengas. Nunca es tarde para seguir al Señor. Nunca es tarde para decirle, Señor, heme aquí, hoy te sigo, hoy, no mañana. Como le dijo este personaje. Le dijo, déjame que me despida primero de los que están en mi casa. ¿Y quiénes serían los que estuvieran en su casa? El tío, la tía, los primos, los amigos. Tenemos que poner como una prioridad a nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que el Señor nos está dando el mensaje aquí. Está bien, quiere a tu papá, quiere a tu mamá, honra a tu padre, honra a tu madre para que te vaya bien en la tierra, es una promesa. Ama a tus hermanos, ama a tus tíos, ama a tus primos, pero que ellos no ocupen el primer lugar en tu vida. Porque el Señor se lo dice en el verso 62. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, que le dice, es apto para el reino de los cielos. Entonces quiere decir que seguir al Señor no es cosa fácil. Es cosa fácil en cuanto a que el Señor te ha dado un espíritu de valor y de poder. Es cosa fácil que, como te decía al principio del mensaje, la fuerza de voluntad, sí, la fuerza de voluntad está en ti, pero si la fuerza de voluntad tuya está controlada por el Espíritu Santo, vas a poder y voy a poder combatir ¿contra qué? Contra las tentaciones de la carne. ¿O no? ¿O no dice eso en Gálatas capítulo 5 del verso, me parece, 19 en adelante? ¿No dice el apóstol Pablo cuáles son las obras de la carne? Y está hablando de todos. Incluso se está incluyendo a él. Y nos está incluyendo a todos nosotros. Pero si tu voluntad
está apegada a la presencia del Espíritu Santo, mi voluntad está pegada a la presencia del Espíritu Santo, vamos a poder tener fuerza de voluntad para el Señor. Así que todas esas palabritas que usted oye que el mundo se lleva son robaditas de aquí de la palabra de Dios. Se las roban y le van a dar otro uso. Amén. Es como la regla de oro, ¿verdad? Usted no oye que en todo lado se oye la regla de oro. ¿Quién lo dijo? Jesús. Trata a los hombres como quiere ser tratado. Jesucristo lo dijo. La gente la usa hoy como la regla de oro. Le dicen, no dicen quién lo dijo, pero lo mencionan. Bueno, gracias a Dios por eso. Porque si son palabras de Jesús, y es una verdad, seguramente lo es. Y es algo que va a cumplirse, es un principio. Diga conmigo, principios. Los principios de Dios van a funcionar a donde quiera que vayamos. Y vamos a ir concluyendo, mis hermanos. Y me llama mucho la atención unos versos que yo encontré. Acabamos de ver lo que el Señor le dice acerca de que los que ponen la mano en el arado y vuelven a ver atrás no son aptos para el reino de los cielos. Pero quiero que me acompañe también. Y vamos a Lucas capítulo 12. Y en Lucas capítulo 12, el Señor nos dice esto. Lucas capítulo 12, verso 24. Y eso nos lo dice para que tengamos fe y valor para seguirlo. Dice, fíjense en los cuervos. Estoy leyendo la versión Dios habla hoy. Me gustó como dice la versión Dios habla hoy. Dice, fíjense en los cuervos, no siembran, ni cosechan, ni tienen granero, ni troje. Sin embargo, Dios les da de comer. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? Y luego dice el 25, y en todo caso, por mucho que uno se preocupe, ¿cómo podrá prolongar su vida ni siquiera una hora? O sea, ¿quién por mucho que se preocupe se alarga la vida una hora, dice el Señor? Imagínense, una hora. Por eso la vida es una bendición. Por eso que amanezcamos cada día es suficiente razón para estar agradecidos, para darle honra, gloria al Señor. Hermano, que tengas problemas, y aunque tengamos problemas, el hecho que abramos nuestros ojos en la mañana a decirle, Señor, gracias, levantar nuestras manos y bendecirlo con todo el corazón. ¿Sabes por qué? Porque el hombre más billonario de esta tierra, ni con todos sus billones, se puede comprar una hora de vida. Ni una hora. Y dice, no, pero voy a dar todo lo que tengo, pero ni con los 60, 70 billones que tenga en sus propiedades y en el banco puede comprar una hora. Pero el Señor, cada día que amanecemos, dice que no solo amanecemos, sino que sus misericordias son nuevecitas, de paquete. ¿Sabes a qué horas? Según el calendario y el horario que tenemos nosotros, si acaba la misericordia a las 11:59 de cada noche, y a las 12 en punto, el Señor da otra nueva. Todos los días. ¿Acaso no es suficiente motivo como para darle gracias a Dios? Aunque al siguiente día amanezcamos, sí, vamos a tener problemas, porque el Señor dijo, en esta vida tendréis aflicción, pero dijo algo más, pero no temáis. Yo, dijo el Señor, no Pablo, no Pedro, no Juan, no Santiago, dijo el Señor, yo, Jesús de Nazaret,
el Rey de reyes y Señor de señores, el autor de la vida, el que da su vida porque nadie me la quita y la vuelvo a tomar al tercer día y me levanto. El que vencí la muerte y le dice a Juan en el capítulo 1 de Apocalipsis: y tengo las llaves de la muerte aquí, mira, del Hades. Yo las tengo, no las tiene ya el diablo, no las tiene la muerte, no las tiene el pecado, las tengo yo. Yo, Jesús, dijo, he vencido al mundo. Y estamos en un mundo, estamos en ese mundo nosotros. Entonces, cuando tengamos temor y tengamos problemas, ¿qué es lo que tenemos que ir? Al que venció al mundo. Y decirle: Señor, tú tuviste problemas como yo tuve. Amén, te va a decir el Señor. Primero fuiste extranjero. Amén. Fui extranjero en Egipto. ¿Fuiste refugiado político? Sí, en Egipto, cuando era un niño. Fuiste un homeless, Señor, si ahí dice, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. No tenía casa. Señor, experimentado en todo quebranto, sí. Despreciado, sí. Varón de dolores, sí. O sea, dice Hebreos, porque no tenemos, dice, un sumo sacerdote que no nos comprenda en todas nuestras dificultades, problemas y debilidades. Porque aunque Él nunca fue débil, se hizo débil por nosotros. ¿O no? ¿O no dijo el Señor Jesús en la cruz: tengo sed? Estaba débil, ¿no? ¿O no en la cruz del Calvario el Señor dice que se convirtió el santo de los santos, el que jamás pecó, el que jamás tuvo un mal pensamiento? En la cruz del Calvario se convirtió en pecado, porque el pecado de todas las generaciones, desde Adán hasta el último humano que viva, cayó sobre su cuerpo. Y llevó todos nuestros pecados, llevó todas nuestras enfermedades. Y dice, y por sus llagas somos sanados. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tomemos fuerzas, hermanos. Sigamos al Señor. No lo sigamos por lo que nos da, porque ciertamente nos ha bendecido o no. ¿A cuántos de los que están aquí Dios los ha bendecido? A todos. No sirvamos a Dios por la vista, sirvamos a Dios con amor y con fe. Si alguien se pone a decir, yo he oído gente, yo predico si hay 100 mínimo. Yo he oído eso. Otro pastor me dijo una vez, le dije yo, traigamos a un hermano fulano que es evangelista. Así me dijo, pero para traerlo a él hay que juntar a todas las iglesias, porque él no viene por 5, si no se le va a desprestigiar el ministerio. Bueno, dije yo, Jesús predicó a donde 2 o 3, dijo él. ¿Verdad? Esas son palabras de él. A donde 2 o 3, o sea, bajó de 5 a 3. Y no se le desprestigió el ministerio. Y también predicó a multitudes. Jesús era famoso. O sea que Jesús estaba a donde 2 o 3, como estaba donde habían 4,000 y 5,000 y muchísimos más. Lea conmigo estos 2 últimos versos. Lucas 12:27. Fíjense cómo crecen los lirios, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera el rey Salomón, con todo su lujo, se vistió como uno de ellos. Dice el verso 28, pues si Dios viste así a la hierba, que hoy está en el campo y mañana se quema en el horno, ¿cuánto más habrá de vestirlos a ustedes, gente falta de fe? Por tanto, dice el 29,
no anden afligidos, buscando qué comer o qué beber. Concluyo con esto. Sigamos a Jesús. No lo sigamos por lo que nos da. Sigámoslo porque Él es digno que lo sigamos. ¿Y sabes qué? Cuando nosotros seguimos al Señor, Él se va a encargar de todas tus necesidades. Y en el tiempo de Él te va a proveer y te va a dar aún los deseos de tu corazón. Pero en este momento lo que el Señor nos dice es: sígueme. ¿Cuántos estamos dispuestos a seguirlo? Hay problemas, hermanos, pero Dios no te ha dejado ni te va a dejar. Y para aquellos que nos están escuchando por esta grabación, por esta transmisión en vivo, el Señor está ahí contigo, y esta palabra que ha traído para este lugar es para ti también. Y esta palabra que estás escuchando ya después que esto ha sido transmitido, lo vas a escuchar de día o de noche, en la madrugada, el Señor extiende su mano sobre ti para darte fuerzas, para darte aliento, para darte fe, para darte esperanza y para darte amor, como lo hace hoy con nosotros. Ponte de pie, levanta tus manos al cielo y vamos a orar. Y le vamos a pedir al Señor que Él ponga sobre tu vida y sobre mi vida un aceite fresco esta mañana, que renueve nuestras fuerzas como las del búfalo. Que esta mañana, si veniste cansado, si veniste triste o estás triste, tú que nos ves, o estás cansado o te sientes que no puedes dar un paso más, esta mañana el Señor renueva tus fuerzas. Esta mañana el Señor es digno de que tú y yo con todo nuestro corazón le adoremos, que levantemos nuestras manos quitando los ojos de los problemas y poniéndolos en Él y diciéndole: Señor, tú eres digno de que yo levante mis ojos al cielo y que quite mis ojos de los montes, porque de ahí no viene mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Que quite mis ojos de mis problemas, que quite mis ojos de las cosas que me rodean, que quite mis ojos de todo aquello que pueda ser un obstáculo para que yo te pueda seguir y servirte solo a ti. Y que tú, Señor, renueves mis fuerzas hoy. Que este día nuevo, este día a donde se ha levantado una nueva misericordia, yo pueda también levantarme en fuerza y en poder para buscarte, para seguirte, para adorarte y para darte todo el honor, Señor. Para caminar contigo todos los días de mi vida, para servirte, Señor, como un vaso, una vasija de honra que tú puedas usar en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier circunstancia. A donde quiera que tú me quieras llevar, allí vaya. Y a donde quiera que yo camine, allí camines conmigo. Y a donde tú me quieras usar, en la calle, en el supermercado, en el trabajo, en el colegio, en la escuela, en la universidad, en mi negocio, dile: a donde quiera que tú quieras usarme, me puedas usar, Señor, porque tú eres digno de toda la alabanza, digno de todo el poder, y tu misericordia se ha extendido sobre mi vida, sobre mi familia y sobre toda la humanidad. En el nombre de Jesús te damos gracias. Dile: Señor, gracias Padre, gracias Cristo, gracias Espíritu Santo.
Que esta palabra nos renueve, que esta palabra nos levante, que esta palabra sea sembrada en el corazón con una semilla que lleve mucho fruto. Y que nosotros seamos sensatos y hombres de bien. En el nombre de Jesús, levanta tus manos y ponte de pie y cantemos. No tengo nada para ofrecer, dile al Señor, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Dile al Señor Jesús, y no hay nada que me apasione más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Levantando tus manos, dile al Señor, me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, eres digno. Yo te seguiré donde tú, Señor, vayas, porque confío que tú me das la esperanza, me das la fe, me das el amor, me das la fuerza para que yo lo haga fielmente, para que confíe cada día en ti. Dile, Señor, me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno eternamente, digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. Eso es, levántale tus manos y dile, Señor, esta mañana nos inclinamos ante ti de corazón y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo sea quien nos ministre y quien nos ayude. Bendice, Señor, a tu pueblo aquí presente, y bendice a tu pueblo y a aquellos amigos que nos están viendo y nos van a ver por medio de esta transmisión. Toca los corazones y pon el querer y el hacer, y toca las mentes y transforma los corazones. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo recibimos con fe, en el nombre de Cristo. Amén y
Amén. Que Dios te bendiga, mi hermano.